Así la palabra del Señor. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús entonces ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Jesús habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», le dijo. «Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Entonces Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: «Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga». Amén. Pueden tomar asiento, hermano. A veces, y esto le ocurre a toda la gente que ha existido desde el origen del mundo, siempre la vida como que parece que nos juega una mala pasada. Como que en ocasiones nos defraudamos porque tenemos una expectativa de que mañana nos va a ir bien, pero termina el día de mañana y nos damos cuenta que nos fue mal. A veces tenemos una expectativa de que tal persona va a ser buena con nosotros, pero nos defraudamos porque nos damos cuenta que esa persona nos terminó hiriendo. Eso nos ocurre en el trabajo, nos ocurre en la familia, nos ocurre en un sinfín de contextos donde nuestras expectativas, es decir, lo que yo espero, lo que yo pienso que va a ocurrir, finalmente no pasa. Y en este caso, en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que esa misma experiencia que nos pasa a nosotros, le pasó a los discípulos. A veces nosotros tenemos una caricatura de los apóstoles porque los leemos, claro, en los evangelios, estuvieron con Jesús, lo acompañaron desde su bautismo en adelante, lo conocieron, lo tocaron, lo pudieron oler, comieron con él, durmieron con él, y pensamos que por eso ellos eran personas casi perfectas, personas maduras que tenían todo el conocimiento que podían tener, que comprendieron siempre a Jesús, que siempre tuvieron una fe auténtica, que nunca pasaron por crisis, que Jesús nunca los tuvo que retar, porque eran los discípulos de Jesús. O sea, si estuvieron con Él, era porque tuvieron que ser los mejores del mundo. Pero esa no es una manera correcta de ver a los apóstoles. Porque al igual que nosotros, los apóstoles no eran mejor que ninguno de nosotros. En ocasiones fueron peores de lo que podemos ser nosotros. ¿Hay aquí alguno que diga que Jesús es un maldito y que nunca lo ha conocido en su vida? Me imagino que nadie, pero Pedro lo hizo. ¿Hay aquí alguno que en un ataque de rabieta golpea a un hermano? Yo creo que ninguno de acá lo ha hecho, pero Pedro sí lo hizo, incluso con una espada, intentando matar a una persona. Menos mal que Malco se desvió, si no le termina cortando la garganta, porque ahí iba la espada de Pedro, no a su oreja. Nos damos cuenta que los apóstoles no eran ángeles, no eran cristianos perfectos. Y eso es bueno. Es bueno porque cuando leemos los evangelios, eso nos ayuda a identificarnos con estos personajes. Porque imagínense lo difícil que sería mirar a un apóstol y decir, él pasa lo mismo que yo. Imagínense lo difícil que sería si él fuera una persona perfecta. Si el Nuevo Testamento los mostrara sin pecado, sin debilidad, sino personas maduras y completamente santas. Pero lo bueno es que eso no ocurre. Y cuando la Biblia tiene que nombrar los pecados de alguien, siempre lo hace. Nunca lo oculta, nunca lo omite. En una ocasión incluso tiene que contar que Jesús no pudo sanar a alguien de una sola vez, sino que tuvo que tocarlo 2 veces para poder curarlo. Algo vergonzoso, casi como un fracaso. Pero la Biblia no omite esa información. Lo que nos da vergüenza a nosotros, a la Biblia no. Porque ella quiere ser real, nos quiere mostrar las cosas tal cual como son. En esta sección del Evangelio de Marcos, que se encuentra en los 3 evangelios, los discípulos aparecen con algo que todos nosotros tenemos, y que son las expectativas. La expectativa es lo que yo espero, es lo que me gustaría que ocurriera, es lo que de alguna manera yo confío que va a pasar en el día de mañana, pero aún no va a ocurrir.
pero de alguna manera yo me animo y pienso que eso va a ser de esa forma. Todos vivimos, por lo tanto, con alguna especie de expectativa en la vida. Tenemos expectativas, por ejemplo, en temas de la familia. Pensamos, cierto, que en el futuro nuestros hijos van a ser buenas personas. Pero cuando va pasando el tiempo nos damos cuenta que el mismo pecado que tenemos nosotros lo tienen los hijos, lo tienen los jóvenes, lo tienen los niños. Tenemos expectativas con respecto al trabajo. Al terminar el mes voy a ser el mejor de la empresa, el mejor del puesto, el mejor en cualquier contexto. Y nos damos cuenta que los números no calzan y que no estamos rindiendo como deberíamos. Tenemos expectativas con respecto a nuestros amigos, algo muy básico. Pensamos que el amigo va a estar en las buenas y en las malas. Pero cuando más lo necesitamos, el amigo no está. Entonces la expectativa que tenemos, ¿qué hace? Se derrumba. Y nuestra vida también se destruye. Tenemos expectativas en el amor. Pensamos que el amor es eterno, el amor entre el hombre y la mujer. Pensamos que la pareja me va a amar con el mismo amor que me amó en el día en que se enamoró y que así va a ser todos los días de la vida. Pero eso no ocurre. El amor perfecto entre el ser humano que dure lo mismo cada día es un sueño, es una ilusión. Y también tenemos expectativas con Dios. Y eso es lo que los discípulos tenían acá, expectativas sobre Jesús. Ellos pasaron 3 años con Jesús aproximadamente. Y una persona, conociendo a otra con 3 años, se puede decir que lo conoce bastante bien. Pero a pesar de eso, los discípulos seguían teniendo expectativas. Es decir, ellos pensaban de qué manera iba a ser Jesús, cómo les gustaría que Jesús reaccionara, qué les gustaría a ellos ver en Jesús, qué les gustaría ver que Él hiciera, que Él dijera. Pero mientras lo iban acompañando, se estaban dando cuenta que parece que este es otro Jesús. Jesús no está haciendo lo que yo quiero, me está defraudando. Ese Jesús que yo tengo en la mente parece que no es el que está conmigo aquí en Galilea, es otro. También nosotros tenemos expectativas con respecto a Dios. Esperamos que Él responda a nuestras oraciones de manera rápida. Esperamos que Él responda a todos nuestros problemas y solucione todas nuestras dudas. Esperamos que Él abra puertas, que lo haga rápido y que actúe de acuerdo a nuestro tiempo y a nuestra forma. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la realidad con las cosas que realmente ocurren y no se cumple nuestra expectativa, nuestra vida se desmorona, nuestra vida se destruye, porque nos damos cuenta que la vida no coincide con nuestra expectativa. En la mayoría de los casos, nuestras expectativas, lo que esperamos que ocurra, no ocurre realmente, no es algo que pasa, queda solamente en nuestra mente. Bueno, esto fue lo que le pasó a los discípulos. Ellos sabían que Jesús era el libertador de Dios, el Mesías, pero tenían una idea equivocada acerca de cómo Jesús iba a ser el Mesías, cómo Jesús iba a ser el liberador y qué significaba eso. En este texto de Marcos capítulo 8, Jesús corrige el concepto de Mesías, que era el de el libertador que iba a venir en los últimos tiempos. Pero no solamente eso, Jesús corrige el significado de lo que significaba ser un libertador, pero también redefine, le da otro significado a lo que nosotros entendemos por la vida cristiana. Porque incluso los apóstoles tenían una expectativa acerca de qué significaba ser cristianos, y esa expectativa estaba equivocada. Y Jesús también los tuvo que corregir. Este pasaje nos invita a dejar atrás nuestras expectativas, lo que nosotros pensamos, cómo nos gustaría que las cosas fueran, lo que nos gustaría que pasara. La Biblia nos invita a dejar atrás las expectativas, a no tomarlas en cuenta, a no hacernos ilusiones falsas y seguir a Jesús simplemente con lo que hay. Aceptar su llamada e ir detrás de Él sin ponerle condiciones, sin esperar que Él haga lo que a mí me gustaría, sin estar esperando que Él obre de acuerdo con mi forma de pensar. Lo primero que me gustaría que pudiéramos reflexionar es que nuestras expectativas tarde o temprano se van a enfrentar con la realidad, con las cosas tal cual como son. Las expectativas son esperanzas, son cosas que esperamos que ocurran y muchas veces las esperamos de la gente. Pero estas expectativas nos juegan en contra.
El apóstol Pedro dice que Jesús es el Mesías. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Anteriormente Jesús le dijo, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Eres Elías, el profeta que ha de venir, un muerto que volvió a la vida? Pero a Jesús no le interesa mucho eso porque la gente realmente no lo entiende. Jesús quiere que sus amigos digan, ¿quién es Él para ellos? Y Jesús se da cuenta que ni siquiera sus amigos lo entienden. Porque Pedro le dice, tú eres el Mesías. ¿Estaba equivocado Pedro? No. Dijo algo que fue verdad. Y de hecho el Evangelio de Mateo como que lo intenta maquillar un poco y dice que Jesús le dijo, esto te vino de parte de Dios, de parte del cielo. El Evangelio de Marcos no dice eso, pero como que Mateo intenta de alguna manera decir que esas palabras de Pedro, tú eres el Mesías, vienen de parte de Dios, son algo de verdad, no es una mentira. El problema que tenía Pedro era que él por un lado decía, tú eres el Mesías, pero por el otro él tenía una expectativa acerca de qué significaba que Jesús fuera el Mesías. En el tiempo de Jesús había muchas maneras de entender al Mesías, pero una de las más populares era que el Mesías iba a ser un libertador que iba a venir a la tierra, pero que básicamente iba a tener un trabajo político. Iba a venir a sacar a los romanos que estaban de alguna manera esclavizando a Israel, iba a traer libertad política, social, nacional, todo en términos humanos, algo político. Iba a poner a Jerusalén por encima de todos los reinos y todos los pueblos que son extranjeros iban a ser esclavos de Israel. Esa era más o menos la esperanza, la expectativa que tenía Pedro y también la mayoría de los judíos del tiempo de Jesús. El Mesías iba a venir, pero iba a ser un guerrero, un nuevo rey David, un conquistador que venía a destruir a los opresores. Y claro, Pedro dice, tú eres el Mesías, pero con esa idea del Mesías entre medio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se queda en silencio. Él no le dice, sí Pedro, estás en lo cierto. Pero tampoco le dice, estás equivocado. Jesús guarda silencio, mira a los discípulos y le dice a todos, principalmente a Pedro, yo soy el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre lo van a matar. Su pueblo mismo lo va a rechazar. Su mismo pueblo lo va a mandar a juicio y va a morir. Va a ser rechazado por los que se supone que tienen que aceptar al Mesías. ¿Se dan cuenta que la expectativa de Pedro como que no cuadra con la realidad? ¿Y qué es lo que pasa cuando las expectativas no se cumplen? Nuestra vida se derrumba. Pensamos que nuestra esperanza se terminó y ahora toda la vida se termina. ¿Y qué fue lo que pasó con Pedro? Fíjense, esto es muy interesante. El texto dice que Pedro toma a Jesús, lo saca para un lado de manera brusca y en su cara, a lo mejor apuntándole con el dedo, le dice, eso no te va a pasar a ti. Yo voy a hacer lo que sea para que tú no llegues a Jerusalén y te maten. Pareciera como que Pedro está actuando como alguien que no es un discípulo. Porque la característica básica de un discípulo, en primer lugar, es una cosa de posición. El maestro va adelante y el discípulo está detrás. Pero Pedro sale de esa posición de discípulo y se gana delante de Jesús, como queriendo ser su maestro, y le da una orden. A ti no te va a pasar esto. Tú no te vas a ir a Jerusalén porque allí no te pueden matar porque tú eres el Mesías. Yo mismo lo he dicho. Yo creo que tú eres el Mesías y no te puede pasar nada de lo que tú estás diciendo. Y Jesús sabía que Pedro estaba equivocado. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque estás poniendo la mente, estás pensando en las cosas de los hombres, pero no piensas con la mente de Dios. Nos damos cuenta que las expectativas que tenemos en la vida tarde o temprano se van a enfrentar con las cosas como son. Pedro dijo algo que era cierto. Tú eres el Mesías. Pero su expectativa estaba equivocada. Y con Dios nos pasa lo mismo. Podemos decir algo que es verdad. Por ejemplo, Dios es Salvador. Es cierto, ¿cierto? Él es lo básico. Dios salva. Y lo confesamos siempre. Pero a veces la expectativa que tenemos es otra. Si Dios es Salvador, entonces yo no tengo que sufrir ningún peligro. Porque si Dios salva, entonces me tiene que salvar. Dios es proveedor. Pero la expectativa que tenemos
es que si Dios es proveedor, entonces no me tiene que faltar nada en la mesa, porque Dios es proveedor. Dios es un curador, es un sanador, es alguien que libera el cuerpo físico de la enfermedad. Eso es verdad. Dios es el sanador, pero nuestra expectativa es que yo no puedo estar enfermo porque Dios es el sanador. ¿Se dan cuenta que decimos algo que es verdad? Dios sana, libera, Dios salva, Dios protege, pero a la vez nuestra expectativa está equivocada. Y Dios permite en muchas ocasiones que mantengamos esa expectativa equivocada para que en algún minuto nos enfrentemos con la realidad y digamos, las cosas no son tan así. Ahora se me derrumbó todo lo que yo pensaba sobre Dios, porque a Dios no lo podemos manipular. Una plasticina la tenemos en la mano, ¿cierto? Le podemos dar la forma que nosotros queramos. Un trozo de greda también. Podemos hacer lo que sea con eso, lo que se nos venga a la mente. Y va a ser así, porque el poder está en nuestra mano. Pero con Dios no ocurre lo mismo. Dios no es un trozo de greda, no es barro, no es una plastilina que podemos darle la forma a nuestro gusto. Si yo quiero que ese trozo de greda sea un jarro, va a ser un jarro, porque yo tengo el poder de convertirlo en un jarro. Si quiero que sea un pájaro, va a ser un pájaro. Pero con Dios no tenemos seguridad de que Él haga lo que yo quiero. No porque Dios salva, mi vida tiene que estar exenta de peligro. No porque Dios sana, mi cuerpo físico tiene que estar 100% santo hasta el día en que es sano hasta el día en que me muera. No porque Dios provea, significa que siempre voy a tener el mejor sueldo y que mi mesa siempre va a estar con todos los alimentos que hay. Por lo tanto, si vivimos una vida cristiana confiando en las expectativas, en lo que me gustaría que ocurriera, en cómo yo pienso que van a ser las cosas, cómo me encantaría que fueran más adelante, nuestra vida se va a derrumbar. Porque, ¿qué ocurre cuando tenemos una expectativa en una persona, por ejemplo, en un líder, en un maestro, en alguien de la iglesia? Pensamos que porque la persona está en un cargo, básicamente no va a cometer ningún error, pero después ese líder nos hace daño, ya sea intencionalmente o no, pero nos daña. ¿Y qué hacemos nosotros? Salimos de la puerta de la iglesia y no volvemos más. Porque lo que teníamos en nuestra mente no es la realidad, sino que es una expectativa, es una ilusión. Y vivir de ilusiones no da significado a nuestra vida. Vivir de ilusiones no nos da seguridad. Es mejor que nos enfrentemos a la realidad, aunque duela, aunque sea cruda, aunque sea directa y ruda. Es mejor que nos enfrentemos a eso, a que estemos viviendo con una imagen en nuestra mente que nunca se va a cumplir y que se va a destruir muy fácilmente. Dios, por lo tanto, no funciona como nosotros queremos. Pedro dijo algo cierto: Jesús, tú eres el Mesías. Pero como hemos visto, su expectativa era otra. Hemos dicho también que con nosotros, con Dios sucede lo mismo. Decimos algo cierto sobre Dios, pero nuestra expectativa está equivocada. Pero Dios no quiere que vivamos en ese engaño. Dios no quiere que vayamos a Él con una expectativa, con algo ya programado en la mente sobre Dios, y que después esperemos que Él lo cumpla y que Él obre de acuerdo con lo que nosotros queremos. Dios no quiere eso. Dios solamente quiere que con humildad reconozcamos que nuestras expectativas son algo que es igual que el viento, viene y va, es igual que una hoja en el viento, anda por todos lados, no tiene fundamento, no nos da sentido. Dios quiere que simplemente con humildad nos pongamos detrás de Jesús y que no seamos como Pedro, que se puso delante de Jesús y que le dio una orden. A ti no te va a pasar esto, porque yo lo digo y soy la roca. Pero lo interesante de esta narración es que, claro, Jesús retó, regañó a Pedro. Y la Biblia no lo omite. Jesús a lo mejor apuntó a Pedro, lo tomó al lado para que todos lo vieran y le dijo a Pedro: apártate de mí, aléjate de mí, Satanás. Sin embargo, aquí nos damos cuenta de algo importante, porque este mismo problema que tuvo Pedro lo tenemos nosotros. Cuando Dios no nos sana, cuando Dios no nos da lo que queremos, cuando no nos abre la puerta por la cual estamos orando incansablemente, cuando no recibimos las cosas que tanto esperamos, tenemos dos posibilidades. O nos alejamos o nos mantenemos ahí, a pesar de que las cosas no anden a nuestro ritmo. Y Pedro podría haberse ido. Pedro no estaba entendiendo a Jesús.
A él le faltaba la fe. El Nuevo Testamento muy claro en mostrar que los discípulos tenían muy poca fe en Jesús. Cuando estaban en la barca, vieron a Jesús venir y pensaron que era un fantasma. Y Jesús los reta y les dice, tienen el corazón duro, tienen la mente embotada, no tienen fe. En muchas partes su misma familia pensó que estaba loco. En otras partes llegó a Nazaret, donde vivían sus parientes, y dicen, este es el hijo de María, este es el carpintero. Ni siquiera su propia familia lo reconocía. Entonces la Biblia es muy clara en mostrarnos que podemos ser familia de Jesús, podemos seguirlo, y nos va a costar mucho comprenderlo. Pero lo bueno es que Jesús nos reta, nos regaña, nos muestra cuál es nuestro error, pero Él no nos da la espalda. Por un problema de traducción, algunas versiones dicen, aléjate de mí. Pero lo que realmente Jesús le está diciendo a Pedro es, ponte detrás de mí. Vuelva a la posición que tenías. No te corresponde ponerte delante mío. El maestro soy yo. Vuelve atrás de mí. Ponte a la fila con los demás y sígueme. Sigue la huella que voy dejando. Sería raro que Jesús le dijera, aléjate de mí, ¿cierto? Sería raro que Jesús lo eche. Eso no ocurre. A nosotros no nos echa. Sino que al igual que Pedro, cuando nuestra vida está mal, cuando no entendemos las cosas, cuando regañamos a Dios, cuando le criticamos, Él no nos dice, ya me harté de ti. Puedes irte, que venga otro en tu lugar. Él nos dice, tranquilo, no lo entiendes ahora. Lo que estás viviendo no lo estás comprendiendo. Lo que te está pasando no le encuentras sentido. Ponte detrás de mí, es mejor que estés detrás de mí. Ahí lo vas a poder entender con el paso del tiempo. Jesús regaña, Jesús corrige, Jesús nos reta, nos enmascara nuestros problemas, nuestros errores, pero lo hace para restaurarnos. Jesús no toma a Pedro y le avergüenza en frente del público, sino que después a todos les dice, pónganse detrás de mí, porque ese error que tiene Pedro lo tienen todos y lo tenemos todos nosotros, de que esperamos que las cosas, que las expectativas que tenemos se cumplan, pero no se terminan cumpliendo, entonces nos vamos. No queremos seguir adelante. El Evangelio de Juan muestra que en una ocasión Jesús dijo una palabra muy difícil de entender, coman mi cuerpo y beban mi sangre. En el tiempo de Jesús, ese era un pecado. Y a Jesús lo podrían haber apedreado por eso. Y Pedro reconoce que esa palabra de Jesús es dura. Y le dice, es duro lo que estás diciendo, no lo podemos entender. Se supone que tú eres el maestro, tienes que hablar con claridad, tienes que enseñarnos de manera fácil. Pero Pedro dice, tu palabra es dura. Y Jesús le dice, bueno, entonces te vas a ir. Y Pedro le dice, ¿a quién más vamos a ir? Aunque sea difícil seguirte, pero ¿a quién más vamos a ir? Reconocemos que contigo las cosas no son fáciles. En otras palabras, eso es lo que le dice. Reconocemos que contigo es difícil ser cristiano, pero esas palabras de vida no las tiene ningún otro, solamente tú. Entonces es mejor tener las palabras de vida con Jesús, aunque cueste, aunque no entendamos, que vivir afuera con toda la claridad del mundo y tener solamente palabras de muerte, cosas que no nos ayuden. Jesucristo reta a Pedro y lo hace por la razón de restaurarlo, para decirle, vuelva a tu posición, no me ordenes, no me mandes, no me exijas. El maestro soy yo, el discípulo eres tú. Y esto Jesús lo hace por algo muy sencillo. Jesús sabe que la vida cristiana es progresiva y que no porque somos creyentes, al minuto 1 vamos a tener todo seguro, todo claro y todo respondido. Y esa idea de Jesús está muy clara en el Nuevo Testamento. En Filipenses 3:12 Pablo dice, aún no lo he alcanzado. Sigo la meta adelante, corro, estirándome cada músculo para llegar hasta la meta. En 2 Corintios 4, Pablo presenta que somos unos seres humanos que cada vez más van creciendo a la semejanza de Jesús, pero de manera progresiva y gradual. Lo que somos realmente aún no se cumple en nosotros. El día de mañana a lo mejor sí, a lo mejor no, pero es una expectativa para el futuro. Pero de alguna manera cada día que pasa nos vamos acercando a la meta, pero la meta aún no llega, aún no está acá, porque todo es progresivo, es gradual, se va aclarando con el tiempo.
Jesucristo no nos pide que seamos perfectos. Él no nos llama y dice que vengan los perfectos primero, los que tienen todo resuelto. No. Él llamó a pescadores, llama a un publicano. Él después anda en una fiesta comiendo con gente que es ladrona, que es prostituta, que es cobradora de impuestos. Jesús no llama a la gente que el mundo quiere. Jesús llama a la gente por la que el mundo no da ningún peso. Y a esas personas les da la misión de crear un mundo nuevo, de invitar a la gente a una nueva manera de vivir el mundo, partiendo por gente que no vale nada desde el punto de vista humano. Jesús simplemente quiere que aprendamos de Él, que caminemos de su mano y que cada día reconozcamos que somos necesitados, que somos mendigos. Y la característica básica de un mendigo es que siempre pide, es que siempre está con la mano estirada, nunca con la mano cerrada, con la mano abierta para recibir lo que sea. Y de esa manera Jesús nos quiere tratar, para que seamos mendigos de su gracia, mendigos de su enseñanza, mendigos de su compasión, para que seamos pobres de espíritu. Todos llegamos a Jesús con una expectativa. Soy creyente y mi vida ahora va a estar en un jardín de rosas. Todo va a ir perfecto. Los hermanos de la iglesia me van a tratar como si fuera un ángel. El líder me va a respetar en todo lo que haga, me va a tomar en cuenta siempre. Los hermanos van a estar conmigo en cada minuto, en cada circunstancia. Me van a llamar, me van a visitar, me van a acompañar. Van a ser los primeros en saludarme cuando entra a la iglesia. Ellos van a estar conmigo siempre. Pero la vida no es así. Ni siquiera en la familia es así. Ni siquiera en el trabajo es así. Eso no existe. Pero a pesar de eso, Jesús nos dice, no te preocupes por eso. Gánate detrás de mí. Sigue lo que yo te estoy enseñando. Jesús nos muestra que el verdadero discipulado se consigue con humildad y a veces aceptando el sufrimiento. Por eso Jesús les dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome la cruz y me siga. Que esté dispuesto a sufrir, que esté dispuesto a renunciar, que cargue su propia cruz, que significa morir cada día, morir a nuestras expectativas, a lo que esperamos que ocurra, a tener el control de las cosas, a tener nuestra vida determinada y ya hecha. Jesús quiere que nuestra mente se transforme. Y Romanos 12 nos dice que nuestra mente tiene que ser transformada cada día. El problema es mental de alguna manera, porque Jesús le dice a Pedro, piensa, ¿cierto?, en las cosas de los hombres, pero no en las cosas de Dios. Pensar en las cosas de los hombres significa, Jesús, tú no tienes que morir. Pensar en las cosas de Dios significa, tú tienes que morir. Y a partir de esa muerte nos va a llegar salvación. Al igual que Pedro, muchas veces nosotros queremos que Cristo se ajuste a nuestros planes. Sin embargo, Jesús nos llama a algo mucho mejor. Jesús no es el maestro o el mago de la lámpara que nos dice, dime lo que quieras, que yo lo voy a cumplir. Jesús nos presenta un camino mejor. Él nos dice, ponte detrás mío, camina junto conmigo, aunque no siempre lo vas a entender, aunque a lo mejor te vas a defraudar, aunque vas a sufrir probablemente, aunque la vida a lo mejor no le encuentres sentido, pero es mejor que estés junto conmigo y que no estés solo. Jesús nos invita a caminar con Él y a que aprendamos de su ejemplo cada día. La buena noticia del Evangelio es esa, de que cuando nuestras expectativas no se cumplen y esas expectativas se van de nosotros y quedamos solos, el único que queda es Jesús. A veces la iglesia no está. Las expectativas y los sueños no se cumplen. Y aunque no lo vemos, Jesús está con nosotros. A lo mejor ni siquiera lo sentimos, pero Jesús está ahí. Porque Él no tiene que venir con una cuestión emocional que viene y va. Independientemente de cómo estemos, Él siempre está. Él no prometió que iba a estar y que lo íbamos a sentir para que se confirmara que Él está con nosotros. Él simplemente dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin y listo. No nos dio más detalles, no nos entregó más información. La buena noticia es que cuando todo se desvía, cuando todo se va, cuando todo se derrumba, Jesús permanece. Él sigue ahí. Porque Jesús viene a destruir nuestras expectativas para decirnos, sígueme tal cual soy yo. Enfréntate a la realidad, pero conmigo. Jesús no nos abandona ni nos rechaza. Él nos corrige, expone nuestro pecado,
expone nuestros problemas, se identifica con nosotros, Él sabe lo que vivimos. Pero Él nos dice, ponte de nuevo en tu lugar de discípulo, no te pongas enfrente mío. La vida cristiana no consiste en que Dios haga las cosas que nosotros esperamos. La vida cristiana consiste en un descubrimiento, donde cada día se nos presenta un camino mejor, donde Dios siempre nos presenta sus pensamientos, que como enseña Isaías no son pensamientos como los nuestros,